Podcast Historia Universal Contemporánea. Temporada 5, Bonus Track 2, La Segunda Guerra Mundial en el cine alemán. Bienvenidos, esto es Historia Universal Contemporánea. En este episodio es el segundo bonus track de la quinta temporada, donde hemos platicado ampliamente sobre la Segunda Guerra Mundial. Soy Raimundo Salcedo. El episodio anterior trató sobre el cine hollywoodense de la Segunda Guerra Mundial y justo por eso, en su momento, pasamos por alto algunos filmes que tratan sobre la Segunda Guerra Mundial, pero que corresponden a otras latitudes. Ahora me gustaría entrar de lleno a un extremo distinto del espectro cinematográfico, que es el cine alemán sobre la Segunda Guerra Mundial. Hablar de cine alemán es una tarea algo compleja, porque ya decía yo en el episodio anterior que hay una especie de regla no escrita en el cine hollywoodense en que las historias tienden a tener finales alegres, agradables o a lo mucho agridulces, pero difícilmente nos encontramos con finales funestos. El cine es, como ya dije anteriormente, un lenguaje propio, y el cine alemán tiene unas características que a mí me llaman poderosamente la atención. Aquí encontramos un humor muy característico de los cineastas alemanes, donde lo cómico se mezcla con lo reflexivo, pero además tienen mucho menos reparo en presentar escenas crudas y explícitas sobre violencia, lo que hace que muchas de estas películas sean clasificación para adultos. Pues sin mayor preámbulo hablemos de historia y de cine, y en realidad hablemos de historia en el cine. Vamos a comenzar por una película estrictamente bélica, que trata sobre la batalla más sangrienta de la guerra y la perspectiva alemana frente a esta batalla, y me refiero, claro está, a Stalingrado, una película de 1993 dirigida por Joseph Vilsmaier, que pretende retratar la batalla homónima, la batalla de Stalingrado. Es una coproducción checa, sueca y alemana que retrata a soldados que son reasignados de África para acudir al frente soviético. Esta película inicia en Italia, mientras los soldados descansan después de la batalla del Alamein para ser reasignados a la Unión Soviética. Pronto se encontrarán en una carnicería que busca ocupar las fábricas de la ciudad y abrirse paso ante la férrea resistencia del Ejército Rojo, no sin antes enfrentar una serie de dilemas morales ante la brutalidad de la guerra. De hecho, los soldados no son mostrados como fanáticos nazis, sino como soldados entrenados y comprometidos con la causa, pero que tienen mucho sentido de humanidad en medio de la deshumanización que supone la guerra, al punto que una de las secuencias de la primera parte de la película muestra a uno de los protagonistas rebelándose en contra de la forma en la que se trata, o mejor dicho, se maltrata a los prisioneros de guerra soviéticos. Además, durante el metraje encontraremos relaciones entre soviéticos y alemanes donde no siempre el diálogo se traduce en un intercambio de balas, pero sí en la persistente idea de sobrevivir. Veremos, por un lado, a los civiles que se encuentran en medio de la batalla y que carecen de víveres, por otro lado, a los soldados heridos para los que la muerte parece una magnífica expectativa, sobre todo después de la partida del último avión del puente aéreo a finales de enero de 1943. Vemos no solo a los hombres, sino a las mujeres y niños en la búsqueda por sobrevivir en medio de la nieve, el frío, las balas y la desesperación. Veremos a los soldados alemanes con problemas propios, con una firme convicción y con un firme sentido del deber. Por tratarse de una película de perspectiva alemana, encontramos poca o más bien casi nula
visión de las líneas soviéticas, a las que no se les retrata con cercanía, aunque hay que decir que no son mostradas como el villano, porque aquí los villanos están más bien en el lado alemán y en el general Invierno. En esta película veremos la batalla en sí, pero alrededor de ella la perspectiva de compañerismo y camaradería entre los soldados y los oficiales inferiores, el sistema de premios y castigos, la necesidad apremiante de sobrevivir y, finalmente, cómo algunos oficiales superiores pueden tener perspectivas tan despiadadas e inhumanas. En una secuencia sumamente desconcertante e indignante a la vez, el general, al ver que ya no tiene poder sobre los escasos soldados que tiene a su mando, les dice dónde está su casa, en donde los soldados encontrarán provisiones de sobra e incluso a una mujer rusa atada con claros signos de haber sido abusada sexualmente. Allí, el grupo de protagonistas, que había sido más o menos compacto, se disgrega poco a poco. Unos eligen el camino del suicidio, otros el camino de la rendición, otros más no aceptan esta perspectiva e intentan huir y terminarán congelados en la nieve, producto del cansancio y del frío. De hecho, el final de la película es ampliamente revelador y considero que es una clara declaración de intenciones, mostrar a la muerte como la gran ganadora de la batalla de Stalingrado, al grado que conmueve cómo terminan los últimos soldados que vemos en pantalla. Para la época en que está realizada, Stalingrado hace gala de un realismo impresionante, sin rayar en el gore excesivo. Francamente, si tienes oportunidad de verla, yo te la recomiendo. Hay varios canales de YouTube que la tienen disponible en su idioma original o doblada al español ibérico. Lamentablemente, para los que estamos aquí en América, no sé de algún doblaje latino de esta película y de hecho este será lamentablemente el común denominador de varias de las películas que vamos a platicar en este episodio. Y vamos a seguir con otra película que es, desde mi perspectiva, una de las que mejor ha retratado los momentos finales del Tercer Reich, y me refiero, claro está, a La Caída, o El Hundimiento, también se conoce como El Hundimiento, estrenada en 2004. Narrada desde la perspectiva de Traud Junge, la secretaria de Adolf Hitler, La Caída va al corazón del Tercer Reich, el búnker en Berlín durante los últimos 10 días de vida de Adolf Hitler. Algo de lo impresionante de este filme es la precisión histórica de muchos de los acontecimientos que retrata, y desde el inicio se demuestra que esa es la intención, pues abre y cierra con la entrevista que se hizo a la secretaria de Hitler poco antes de fallecer en 2002. Se retrata además la frialdad de algunos de los oficiales y el sufrimiento de los civiles ante los ataques del Ejército Rojo. Incluso una de sus escenas más memorables y por la que se conoce ampliamente esta película es cuando Hitler sufre un colapso nervioso y grita a sus generales al enterarse de que el ataque de Steiner no pudo tener lugar y les dice, palabras más, palabras menos, que la guerra está perdida y que él se va a quedar en Berlín. La película no tiene reparo en mostrar escenas de sangre, incluso suicidios directos en cámara, ejecuciones sumarias, lo que le ganó tener la clasificación C aquí en México, y en casi todos los países en los que se ha estrenado tiene sus equivalentes. Esto es, se considera apta para mayores de 18 años. Otro de los tópicos de La Caída es la sensación de querer estar en la normalidad, en medio de una situación que nada tiene que ver con la normalidad.
Me explico. Hay una escena en la que Eva Braun busca a toda costa tener algo de diversión y salir del búnker para poner música, bailar y beber como solía hacerlo antes de que Hitler decidiera guarecerse en el búnker. En esta escena, la fiesta es interrumpida por los bombardeos aliados. En una historia paralela se muestra la historia ficticia, pero bastante creíble y posible, de Peter, un niño de las juventudes hitlerianas que se resiste a aceptar que la guerra está perdida, incluso se avergüenza de que su padre se lo diga directamente, para después darse cuenta de que la muerte será el único destino que le depara si sigue empeñándose en defender lo indefendible. La historia del suicidio de Hitler se muestra en primer plano, pero en el fondo se ven las ideas de los oficiales que no saben realmente qué hacer cuando el momento haya llegado. Se retrata de forma particularmente despiadada a Magda Goebbels, bastante apegada a las fuentes primarias, y también cómo su esposo Joseph asume finalmente el mando del Reich a la muerte de Hitler sin quererlo realmente, pero con la firme convicción de no rendir su posición. De hecho, en este filme se verá muy recurrentemente la idea de que los soldados preferían suicidarse a rendirse frente a los soviéticos, aun cuando tuvieran forma de sobrevivir gracias a los documentos que portaban. Tal es el caso de Walter Hebel, uno de los pocos amigos personales de Hitler que con pasaporte diplomático tenía inmunidad frente a la detención soviética y podría haber salvado su vida, incluso durante los procesos de Nuremberg, pero que se suicidó el 2 de mayo de 1945 en una escena que marca una parte importante del final de la película. Lo curioso es que, a pesar de que en el cine alemán no permea tanto la regla de que las historias deben tener un final agradable, en este caso sí hay un final bastante menos pesimista del que se esperaría, porque en una licencia que se tomó la producción, al final Traud Junge logra pasar las líneas soviéticas por el hecho de ser mujer, y se le une Peter, a quien no conoce, pero que simula ser su hijo o su hermano menor, y es la forma en la que pueden salir del cerco soviético. En títulos al final de la película se aclara que Junge sí fue detenida por los soviéticos y fue considerada una joven simpatizante. Es una película magistral que cuenta con la actuación de Bruno Ganz en el papel de Adolf Hitler y Alexandra Maria Lara en el papel de Traud Junge. Considero no solo es una película recomendable, sino que es fundamental para comprender el cine alemán de la Segunda Guerra Mundial y ha sido objeto de gran cantidad de parodias en internet sobre Hitler se entera. Hasta donde sé hay una versión extendida que sí agrega unos 20 minutos al metraje, que de por sí es largo, de casi 3 horas, pero lamentablemente no he tenido acceso a esta versión extendida. También lamentablemente no está disponible en plataformas, y aunque se estrenó en México con un moderado éxito, no es muy comercial que digamos y por lo tanto puede ser un poco complicada de encontrar. No cuenta con un doblaje al español latino, aunque creo que sí al español ibérico. La siguiente película de la que me interesa platicar se llama Ha vuelto y se estrenó en 2015, quizás la única de las que hablaré aquí que cuenta con doblaje al español latino. Esta película no es propiamente sobre la Segunda Guerra Mundial, sino sobre la figura de Adolf Hitler y el impacto que tendría en el mundo actual. De hecho, partes muy importantes de la película están rodadas como una especie de documental, en que el actor salió caracterizado de Adolf Hitler a las calles de Berlín y recorrió Alemania. No quiero hacer aquí grandes revelaciones sobre la trama,
pero diré que el tono satírico de esta película contrasta bastante con la idea que se tiene de los retratos cinematográficos de Hitler. La película no narra hechos históricos, pero es útil para entender el impacto de las ideas del nacionalismo y del nacionalsocialismo incluso en el siglo XXI, lo que redunda en la conciencia histórica. De esta manera te invito a verla si no la has visto. Toca temas relacionados a la manipulación de masas, los medios de comunicación, la falta de memoria histórica y tiene un final bastante extraño que va con el corte de casi todos los filmes satíricos alemanes: reír para no llorar. Hasta hace un tiempo estaba disponible en Netflix, pero lamentablemente ya no. Hay, sin embargo, canales de YouTube que la tienen publicada. Finalmente, hablemos de El Capitán, de 2017, que narra la historia verídica, aunque no lo parezca, es verídica por cierto, de Willy Herold, un soldado alemán que va huyendo de un convoy que lo quiere ajusticiar por deserción en las últimas semanas del Tercer Reich, en abril de 1945. Tras lograr evadir a sus persecutores, Herold se encuentra con un vehículo abandonado que contiene un uniforme de capitán de la Luftwaffe, con una cruz de hierro y varias condecoraciones. El traje y las botas le quedan casi a la perfección. Este será el punto de partida para que Herold, reclutando a un grupo de soldados que quedaron sin batallón, comience a realizar ejecuciones sumarias sobre los desertores del régimen, hasta que el destino finalmente los lleve a un campo de prisioneros desertores. Es curioso porque él mismo, como desertor, prácticamente se encuentra en la boca del lobo, pero el uniforme que tiene lo hace inmune a que se conozca su verdadera identidad. Aprende pronto cómo procederse de forma autoritaria y altiva, y termina constituyéndose en una especie de tribunal especial sumario para ejecutar a los desertores del régimen nazi. La película se presenta como una historia sobre la condición humana, porque más allá de presentar la guerra, que sí lo hace, presenta una historia psicológica donde la necesidad y la condición del ser humano lo hacen susceptible a dejarse seducir por el poder. En solo un par de escenas, la película muestra cómo el personaje pasa de ser un perseguido a un perseguidor, cómo el hecho de adquirir poder revela la condición verdadera de la persona y cómo un simple disfraz puede cambiar su perspectiva y su proceder. Narrada en blanco y negro, la película explora más el tema de la condición humana frente al poder y a las apariencias, aunque plantea algunos dilemas morales de los personajes secundarios, pero pronto todo se vuelve una serie de matanzas y saqueos sin razón y sin sentido. Después de que el campo de prisioneros donde se encontraban sea bombardeado y el capitán logre sobrevivir ileso. Una escena final que es apocalíptica y que aclara cómo es que Herold finalmente enfrentó a la justicia aliada, da paso a una reflexión propuesta por el cineasta: cómo estas condiciones frente al poder pueden subsistir incluso hasta nuestros días. Una película francamente recomendable y que en algunos países está disponible en Prime Video, pero acá en México no. Pero sí está disponible en YouTube, lamentablemente sin doblaje al español latino, pero sí subtitulada. Y bueno, como hemos visto, el cine alemán es mucho más oscuro que el cine hollywoodense, y no tiene mucho reparo en tratar temas más profundos como la condición humana, los matices dentro de la guerra e incluso el suicidio y los finales no agradables.
casi siempre busca dejar alguna reflexión en el espectador que se compagina con algunas secuencias de humor en algunos casos. Uno de los aspectos que llama la atención es la poca difusión que tiene el cine alemán en estas latitudes, porque es claro que, por ejemplo, en España es más frecuente que se vea un filme alemán, tal vez por la cercanía geográfica que tienen. Sin embargo, acá en América es menos frecuente que nos lleguen estas producciones, pero la calidad del cine alemán es generalmente muy buena, tanto en los apartados técnicos como en el guión. Otro aspecto es que las películas no siempre son fáciles de digerir a la primera. A veces requieren una revisión para poder entender algunos puntos, pero también suele ser una propuesta un tanto más madura que la que suele presentarse en Hollywood. No está de más decir que el cine alemán que hemos reseñado es posterior a la unificación de Alemania, pero que tanto en la Alemania federal como en la Alemania democrática existieron producciones cinematográficas que buscaron retratar la guerra. Lamentablemente, sobre todo en el caso de la Alemania democrática, suele ser un poco difícil encontrar estas producciones. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Déjame en los comentarios si hay alguna película que debería comentar en estos episodios bonus track. Recuerda que estaré subiendo reseñas individuales en mi canal de YouTube muy pronto. Y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales y dejar tu like. Créeme que me ayuda bastante. Muchas gracias y hasta la próxima.